Hola a todos. El vídeo semanal que voy a hacer hoy va a ser un poco diferente por dos motivos. El primero, porque me voy a centrar sobre todo en lo que va a suponer el eclipse del domingo, el eclipse de Sol en Piscis. Y lo segundo, porque quería aprovechar para comunicar que al menos este mes de marzo lo que voy a hacer es un pronóstico personalizado por horóscopo según cada signo, en el que voy a hablar un poco de cómo va a ser la energía del mes de marzo para cada signo. Mi idea es sacar esto cada mes, pero espero tener tiempo suficiente para ello. Pero al menos en marzo sí que quería aprovechar para hacerlo. Y quería también comentar lo que significa hacer una interpretación, un análisis de cómo están los planetas, incluso si es particularizado para cada signo. Porque mucha gente quizá más escéptica lo que opina es que es imposible que yo hable, bueno, yo o cualquier astrólogo, hablemos de cómo están los planetas y que sea algo que esté sintiendo todo el mundo. Y realmente tienen razón, es decir, los pronósticos que yo hago, cuando los hago en plan general, lo que estoy haciendo es poner sobre todo la, la energía de los signos referida al primer signo, que es Aries. Digo esto porque si hago el pronóstico de Aries más o menos va a ser lo mismo que diga en los vídeos, porque la astrología es como una rueda zodiacal y entonces siempre hay un signo que es el primero, que sería donde está el ascendente, y cuando se está haciendo pronóstico general se pone el ascendente en Aries, más o menos, porque si se hace un pronóstico para un país, pues se pondría el ascendente del país, pero me refiero cuando se está haciendo un pronóstico así general, sin particularizar para ninguna parte del mundo, se pone el ascendente en Aries, y entonces por eso todas las personas que sean Aries de solo ascendente, sobre todo de ascendente, pueden vibrar más con esto. Pero si yo, por ejemplo, soy Aries de signo, aunque tenga de ascendente otra cosa, pues igualmente también por mi signo, lo que puedo hacer es tomar ese signo como primero y entonces ponerlo todo relacionado en ese signo. Y por eso, si se hacen los pronósticos por signo, pues por ejemplo, si yo hablo de Tauro de suelo ascendente, pues los Tauros lo pueden notar, pero sobre todo quien lo suele notar más es quien es Tauro de ascendente. Dicho esto, me gustaría poner dos ejemplos. El primero sería el pronóstico astrológico, compararlo al pronóstico meteorológico de un país. Por ejemplo, si yo digo que en España va a hacer sol y va a hacer una determinada temperatura, pues no es lo mismo si ese pronóstico, que lo estoy haciendo en general, no estoy particularizando para cada región, yo estoy en una montaña, estoy en una playa, estoy en el centro o estoy en la costa. De la misma forma, si yo lo que quiero es tener una especie de guía con respecto a la edad de cada niño, pues lo que se hace son unos estudios y se sacan una serie de interpretaciones según la edad del niño, si tiene 5 años, 6 años, 7 años y así, y qué características tiene, cuál es la mejor forma de trabajarlo para que se desarrolle con más potencial, y cuáles son las limitaciones que tiene, pues porque no ha llegado a un estado de maduración suficiente, o porque en esa etapa a lo mejor no hay ninguna limitación, pero se favorece más que se invierta en otra actividad. Esto es así y está bien que yo tenga unas guías y unas indicaciones. Lo que pasa es que no es lo mismo si ese niño se ha desarrollado de una forma normal, que si ese niño tiene algún tipo de particularidad, como puede ser autismo o una inteligencia superior a la media, o una enfermedad de nacimiento, o si ese niño en algún momento ha sufrido un trauma bastante, bastante fuerte. Entonces digo esto porque el pronóstico astrológico se podría comparar a esto, es decir, hay unas guías generales que son las energías de los planetas que se hablan a nivel general, que se están moviendo y son así para todo el mundo, pero dependiendo
la persona, sobre todo dependiendo de la carta natal de cada uno, el efecto que se está produciendo puede variar. Y puede variar porque esas energías no es lo mismo que me toquen a un planeta personal, que me toquen a un planeta más transpersonal. Planeta personal son los planetas más cercanos al Sol, como puede ser Mercurio, Venus, que de alguna forma me conforman una personalidad más particular. Y los planetas más alejados del Sol, como Urano o Neptuno, son planetas que se suelen llamar generacionales porque se mueven tan lento que el efecto no cambia o en la posición no cambia ni de un día para otro ni a veces de un año para otro. Y por eso suelen afectar a generaciones enteras, no tanto a una persona en concreto. Entonces, quería dejar esto claro porque claro, aquí se intenta hacer un pronóstico generalizado, que habrá gente que vibre más y vibre menos, la energía está ahí, pero luego para particularizarlo, pues habría que ver la carta de cada uno, y ver la carta de cada uno pues ya supone un proceso demasiado personal. Y por eso, pues en general, las energías que se hablan aquí se pueden sentir por toda la gente, pero también no solamente dependen de la carta personal de cada uno, sino del nivel de trabajo de cada uno. Si yo estoy acostumbrada a estar pendiente a lo que pasa a mi alrededor para trabajarlo, pues estaré más receptiva a lo que está pasando que otra persona que lo que intente es desconectar y focalizarse en otras cosas, por poner un ejemplo. Eh, el tema de hacer los pronósticos por signo me parece interesante porque así cada persona puede un poco sentirse más identificada según el signo, aunque según digo, el tema sería que, aunque se dice signo o ascendente, pues a lo mejor si eres del ascendente lo notas más. Pero bueno, la única forma de hacer un pronóstico personalizado sería hacerlo según la carta natal, y al hacer el vídeo pues se intenta hacer lo más general posible. La diferencia entre la semana anterior y esta semana es sobre todo el paso de Mercurio a Piscis, y en especial el eclipse que se va a producir este domingo de Sol en Piscis, que al ser eclipse de Sol pues quiere decir que la Luna está delante, con lo cual la Luna está en el mismo sitio que el Sol, en Piscis, y al mismo tiempo también está Neptuno haciendo un grupo con estos dos planetas. Hubo una semana cuando cambió Venus a Aries, que yo lo que dije fue que se estaba dejando de poner el foco en la energía pisciana para ponerlo más en la energía de Aries. No es del todo cierto, lo que quería decir es que la energía pisciana ha estado muy presente y lo sigue estando, y la energía de Aries estaba presente pero no tanto, pero al cambiar dos planetas que son de movimiento lento, como son Marte y Venus, pues se estaba compensando más. Ahora lo que ocurre es que hay otros dos planetas también de movimiento lento, que son el Sol y Mercurio, en Piscis. Entonces, aunque también hay energía de Aries, también hay energía de Piscis y hay un mejunje peculiar. Sigue estando presente lo que dije para la semana anterior, de que Marte le está haciendo aspectos tanto a Urano como a Plutón como a Júpiter, que una vez más hay que referirlo a la energía de la T cardinal. Lo que está haciendo es que está poniendo mucha energía de impaciencia, de necesidad de acción, de necesidad de movimiento, pero ahora lo que está pasando es que se le está añadiendo todavía más impulso a esto, y este impulso se está pidiendo que se trabaje soltando estilos que ya no nos valen y probando otros estilos diferentes, y sobre todo lo importante es que se está pidiendo que se trabaje no simplemente a un nivel superficial, sino un nivel de capas profundas. Esto, dicho de una forma más sencilla, lo que quiere decir es que ahora mismo la vida nos está poniendo en contacto con experiencias, o más que experiencias, sensaciones de bloqueo, de resentimiento, de frustración
y de acción, es decir, de las dos formas. La vida lo que nos está pidiendo es que nosotros, el impulso que tenemos para poder movernos hacia lo que queremos, se purifique. Y para purificarlo, lo que tenemos que hacer es buscar vías para que cuando podemos ese impulso dirigirlo libremente, se pueda expresar en profundidad, pero también lo que necesitamos es que ese impulso se destrabe, es decir, si ha estado bloqueado por algo, que se desbloquee. Y a veces, por eso hablo de superficialidad o de mirar en capas profundas, ese impulso no es que esté bloqueado ahora porque tengamos situaciones en las que nos estén bloqueando un impulso, sino que lo que tenemos es dentro acumulado sensaciones o experiencias que no hemos terminado de procesar, en las que ese impulso para ir hacia lo que queríamos o esa defensa cuando estábamos en un conflicto o en una situación se nos ha visto bloqueada. Y entonces la vida nos está poniendo en contacto con todo eso, es decir, que ya no se trata de lo que está pasando ahora mismo, sino que también se trata de lo que tenemos acumulado. Y esto, aunque aquí de lo que se trata es de buscar formas para llevarlo más positivamente, quería aprovechar para decir, hablando claramente, que es una mierda. Y quiero decir esto porque sí, la astrología al final de lo que está buscando es herramientas para manejarlo de forma más positiva, pero si a mí me están poniendo en contacto con lo que yo tengo acumulado de frustración, de resentimiento, de bloqueo, de todos los momentos en los que quizá me he sentido impedida o me he sentido bloqueada por el exterior o por un bloqueo interno a la hora de moverme a lo que yo quería, pues al final evidentemente la vida me está poniendo en contacto con eso, con lo cual por mucho que yo diga que es bueno hacer deporte o que es bueno hacer actividad o que es bueno descargar, porque al final puede no ser esto, pero sobre todo hay una sensación como de nerviosismo, de interno y de estrés. Y esto es que lo quiero decir porque muchas veces en los vídeos de astrología, incluso yo misma, lo que queremos es buscar una forma de ver las cosas de una forma más positiva, pero si hay una semana en la que me apetecía decir las cosas tal cual es esta semana, esto es una mierda. Porque si a mí me están poniendo en contacto con estrés acumulado, con rabia acumulada, con resentimiento acumulado, pues evidentemente por mucho que yo descargue y por mucho que yo intente hacer, me voy a seguir sintiendo con rabia acumulada, con estrés acumulado y con nerviosismo acumulado. La diferencia, que si yo esto lo veo e intento avanzar para que sea más pequeño, pues lo podré llevar mejor, pero voy a seguir teniendo estrés, voy a seguir teniendo rabia acumulada y voy a seguir teniendo resentimiento. Esto no quiere decir que haya áreas de mi vida en las que yo pueda ver el impulso que puede ir hacia adelante y se puede ganar mucho si en lo que yo tengo vía libre de acción pues sí que avanzo. Es decir, por muy mal que me pongan las cosas, siempre va a haber un área en la que pueda avanzar. Y es bueno que ahora más que nunca me focalice en esa área. Que eso no quiere decir que en el resto de las áreas no vaya a sentir esa frustración, pero por lo menos tengo un área en la que puedo avanzar. También de lo que se trataría es de decir, bueno, la sensación la voy a tener, o sea, voy a sentirme por lo menos lo mínimo que se va a sentir es nerviosismo y estrés y la sensación de impedimento. Pero es que esa sensación de impedimento, de que quiero avanzar y no puedo, es que ya no viene de ahora y no depende tampoco del trabajo que yo haya hecho. Es decir, sí que depende, pero que como nos están poniendo en contacto con capas profundas en las que esa sensación se ha quedado atascada y no ha salido, pues evidentemente por mucho trabajo que yo tenga me van a poner en contacto con capas más profundas. Y precisamente porque me están poniendo en contacto con capas más profundas y me están pidiendo además por Urano que yo lo haga de forma diferente, o sea que los patrones que he podido tener para gestionar el estrés o para gestionar el conflicto o para gestionar la frustración ahora
están pidiendo que cambie, pues eso todavía me da más estrés, porque yo lo que hacía normalmente ya no me vale. Es decir, si yo para desestresarme lo que hacía era desconectar y salir, pues ahora a lo mejor no es que no pueda hacer eso, sino que eso ya no me vale de la misma forma, tengo que introducir algún cambio. Si yo para desestresarme lo que hacía era ir a un gimnasio, pues a lo mejor ahora es que no es que esté mal, sino que necesito también otras cosas nuevas. Entonces quería decirlo así claramente, o sea que esto es algo que se lleva mal y que si tuviera que decirlo en una frase diría que es un poco una semana de mierda, porque aquí con estos vídeos lo que se pretende es que la gente pueda tener herramientas para llevarlo mejor, pero precisamente porque nos ponen en contacto con todo esto, pues evidentemente la sensación va a ser esa. Y cuanto menos va a ser un estrés, va a ser un estrés y lo estresante será que ya no depende tanto de lo que haya en el exterior. Es decir, si yo tengo una situación estresante, pues evidentemente sí que se ve coherencia entre esa situación y cómo me estoy sintiendo. Pero es que aunque exteriormente yo no tenga nada que me esté impidiendo, la sensación la estoy teniendo porque es que estoy vibrando con todo lo que tengo acumulado. Entonces, de lo que se trata es de hacerle caso a esa sensación y buscar formas, si las que tengo o las que he tenido me valen, pues vale, pero sobre todo se trata de buscar formas diferentes para poder desestresarme. Esto lleva también al tema de Júpiter en Libra, del que ya he venido hablando, que de lo que se trata es de desestresarse o de descargar, pero también hace falta una armonización. Y como yo he cambiado la forma de desestresarme, pues también puedo cambiar la forma de armonización. Esto ya se habló en vídeos anteriores. Y esto sigue igual que la semana pasada, ya que son semanas en las que sobre todo lo que se trata es de que si sentimos un nivel de estrés, un nivel de frustración, un nivel de agresividad más alto de lo normal, pues tener en cuenta que es que nos están movilizando capas profundas y de la misma forma que si en un momento nos apretaran las tuercas para sentir la tristeza, pues estaríamos más sensibles y a lo mejor no habría causa aparente, sino que habría eh, una causa más interna y no tanto externa. Entonces se trata de verlo y sobre todo lo que quería dejar claro es que por mucho que en los vídeos yo diga pautas que se puede usar para estar mejor, pues de lo que se trata es de que se puede estar mejor, pero la sensación de estrés y de rabia va a estar ahí. De lo que se trata es de poder buscar cosas para que esa sensación sea más llevadera e ir bajando un poquito el nivel de estrés y el nivel de frustración. Pero tenerlo probablemente se va a tener, aunque esto tampoco tiene por qué ser malo, porque a veces si yo estoy demasiado con ganas de movimiento, pues puedo aprovechar para avanzar mucho en trabajos o en cosas que tenga pendientes. Entonces, en este sentido, esta semana y la semana anterior son bastante parecidas. La diferencia, como digo, es el paso del Sol y de Mercurio a Piscis y el tema del eclipse. Saturno sigue estando en Sagitario, es decir, de lo que se trata es de ir avanzando, pero en un avance que no sea, no es tanto avanzar mucho, sino avanzar bien y que esté todo bien consolidado. El tema del eclipse involucra a tres planetas, al Sol, a la Luna y a Neptuno, y está en Piscis, signo en el que ahora está tanto Mercurio como Quirón. Mercurio en Piscis al final lo que está diciendo es que de lo que se trata es de que ahora los pensamientos los focalicemos en cómo podemos mejorar la sensación global. Es decir, se trata de que nosotros pongamos el énfasis en cómo nuestros pensamientos o también las creencias, cuando hablo de pensamientos hablo también de creencias sobre las cosas, nos pueden ayudar a que nosotros en conjunto nos sintamos mejor.
Si yo, por ejemplo, ahora en la semana que estoy viviendo, estoy estresada y estoy dándole vueltas a la cabeza porque fíjate, pues tengo que ver si ese pensamiento a mí lo que me hace sentirme mejor o no. Y evidentemente no es fácil cambiar de pensamiento, pero si yo me doy cuenta de que ese pensamiento no me está viniendo bien, pues lo que puedo hacer es intentar en los momentos que me veo dándole vueltas a la cabeza, pues desconectar y estar en otra cosa. Estar en otra cosa puede ser estudiar, puede ser poner la mente en escuchar una música o puede ser algo más profundo como cambiar el pensamiento. Si es fíjate porque me está pasando esto, porque es que parece que no avanzo, porque es que estoy siempre con el mismo bloqueo, simplemente pensar, es algo temporal. No es que vaya a cambiar de negativo a positivo, pero por lo menos es una mejoría. Se trataría también de buscar formas en las que nosotros podemos poner la mente y las creencias en conexión con algo más grande que nos cuida. Es decir, se trataría también de que nosotros con esos pensamientos intentáramos conectar con un sentimiento de fe y de confianza en la vida. Pero repito que si eso no es posible, al final la mejor solución sería dejar de pensar, fíjate, a pensar es algo temporal, es solamente una fase. El tema del eclipse, como expliqué con el eclipse de la luna en Leo, de lo que se trata es de que es como un encendido y un apagado. Un encendido porque muestra lo que hay, pero luego en el momento del eclipse parece que la luz se apaga, entonces se muestra la habitación como ejemplo en oscuridad y luego otra vez se vuelve. Es por esto por lo que se dice que en una temporada de eclipse en los días cercanos al eclipse no es bueno tomar ninguna decisión porque no se está viendo las cosas con luz, sino que se está viendo con luz, con oscuridad y entonces es una percepción un poco peculiar. No quiere decir que no se puedan tomar decisiones, sino que precisamente por esta peculiaridad pues se desaconseja, pero eh, si a veces no nos queda otra, pues habrá que tomar la decisión, pero que en la medida de lo posible, si se puede evitar, pues es mejor. Cuando hablo de Piscis, sobre todo hablo de sensación global porque me parece una buena explicación de lo que supone la energía de Piscis. La energía de Piscis se puede decir que sería como lo que engloba todo de forma holística. Es decir, la energía de Piscis muchas veces se entiende bien si hablamos de energía terrenal y energía espiritual. La energía espiritual sería la energía de Piscis, pero es algo más amplio, sería como englobarlo todo como hacer una especie de recapitulación. Entonces esto llevaría a hablar de que en esa sensación global está incluido todo, es decir, esa sensación global no depende simplemente de lo que yo sienta a nivel emocional, está incluido, pero no solamente es eso, depende de lo que yo sienta en el ambiente, es decir, yo puedo estar muy sana emocionalmente porque no tenga heridas o porque las heridas que pueda haber tenido en el pasado las haya trabajado, pero aún así la sensación global no estar completamente bien. Esto es porque yo necesito algo más grande, necesito sobre todo hablar o conectar con lo que he dicho antes, con una fe en la vida. Es decir, no se trata simplemente de estar bien por dentro, sino de estar bien en relación al todo. Si yo estoy bien emocionalmente, tengo una buena economía, tengo una buena red social, tengo una buena pareja y un buen trabajo y todo lo demás, pero esa sensación global no está bien, pues eso puede marcar la diferencia. Esa sensación global al final lo que me está pidiendo es una conexión con la vida en positivo. Para tener una conexión con la vida en positivo, pues se trata de que yo confíe en la vida y de alguna forma me deje guiar por ella. También estaría hablando un poco del tema del control. Si yo confío en la vida no tengo necesidad de controlar lo que pasa porque de alguna forma siento que la vida me cuida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada uno de nosotros, no, para poder tener esa sensación global de la mejor forma posible, nos aferramos a diferentes cosas. Esa sensación global, para yo ver qué es lo que siento realmente, tengo que estar en una cierta soledad porque
engloba todo. O sea, lo primero tengo que ver si me siento bien por dentro. Si no me siento bien, pues a lo mejor es que tengo emociones atascadas y las tengo que dejar salir y eso no es agradable. No es agradable sentir tristeza, sentir frustración. Ahora mismo no es tanto la tristeza, sino la frustración lo que quizás está más en el ambiente. Y no es agradable pues sentir bloqueo y sentir tal, pero la única forma de liberarlo es pararme y sentirlo. Y esto sería la primera fase para poder conectar con esa fe en la vida, porque si yo no me estoy sintiendo bien emocionalmente, pues cómo voy a poder tener fe en que el universo me cuida si por dentro me estoy sintiendo mal. Entonces todos nos aferramos a algo. Y de lo que se trata es de poder mirar esa sensación y poder trabajar para que esa sensación mejore. Entonces esto supone, si hace falta dejar salir emociones, dejarlas salir, si hace falta dejar salir creencias que no nos vienen bien, dejarlas salir, que para eso nos ayuda en esta semana y más adelante Mercurio con el tema de las creencias, el tema de los pensamientos y todo lo demás. Se trata de buscar formas para ver lo primero, esa sensación global cómo es, no taparla, sino ver cómo es y para mejorarla. Lo que pasa es que, claro, esto está conectando con algo tan grande, porque ya no se trata de que yo esté bien emocionalmente, sino que se trata de si yo confío o no en la vida. Y eso ya no simplemente depende de cómo esté yo, sino que, por ejemplo, si escucho las noticias en el telediario, pues lo que puedo hacer es conectar con un sentimiento de que la humanidad es algo negativo, o si escucho un poco los pronósticos de economía o de política, pues también puedo conectar con la sensación de que las autoridades de la sociedad no nos están cuidando, lo cual no me hace confiar en la sociedad, no me hace confiar en la vida. O sea, puedo confiar también en la sociedad y no confiar en la vida, porque lo tenga todo muy bien, pero el tema de confiar en la vida es algo tan grande que engloba muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que para nosotros poder tener esa sensación global bien trabajada hace falta también soltar todo el lastre que llevamos, y eso nos pone en contacto ya no con la herida que yo tengo a nivel individual, sino con una herida más profunda. Es la herida de la sociedad, la herida de la humanidad, que esto estaría más en sintonía con Quirón en Piscis. Entonces es algo tan profundo que cuando se siente y se libera, es muy sanador, pero también muy doloroso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí, evidentemente lo ideal sería poder ponerse en contacto con todo esto, liberarlo, porque entonces en el momento que se vaya liberando, la fe en la vida acaba emergiendo. Pero en esta búsqueda de fe en la vida, cada uno nos buscamos un poco nuestras herramientas. Y entonces dentro de esas herramientas hay herramientas que son más sanadoras o que nos acercan más a poder desarrollar una sensación global positiva, y hay herramientas que lo que hacen es generar adicción para evitar ver. Se puede ver un poco con el tema emocional. O sea, si yo estoy mal emocionalmente, pues lo que puedo hacer es, vale, estoy mal, estoy triste, bueno, pues voy a llorar y voy a buscar luego formas después de haber llorado, de estar mejor. O puedo decir, bueno, estoy triste, pues lo que hago es que salgo y me emborracho, porque así evito la tristeza, que evidentemente se evita temporalmente, pero luego la tristeza sigue estando ahí. Con la fe en la vida puede ser algo mayor y más sutil. Para yo tener fe en la vida, pues a veces lo que puedo hacer es hacer cosas que de por sí están mal vistas, como puede ser pues ser adicta a salir con los amigos, no querer estar sola, ser adicta a las relaciones de pareja, ser adicta a un programa de televisión. Es decir, cosas que si yo las cuento, pues la gente me va a decir, es que esto no no es tan buena idea. Pero hay cosas que también son adicciones y que a lo mejor no se ven porque son tan sutiles, que incluso si yo las cuento puedo quedar bien, o puede parecer que yo me estoy trabajando bien para tener esa sensación global en positivo, como puede ser la espiritualidad misma. Es decir, si yo dependo demasiado de hacer meditaciones, por poner un ejemplo, y las meditaciones lo que me están haciendo es
generarme una adicción en vez de permitirme estar en la vida, porque si yo tengo una fe en la vida, al final estoy en la vida, si estoy en la vida, pues estoy disfrutando de la vida, no estoy recluida en una meditación. O como puede ser el ejemplo que he puesto antes de adicción al trabajo, también en según qué casos se puede ver que es algo negativo, porque si yo soy adicta al trabajo, pues lo que estoy haciendo es evitar poner el foco en lo que va mal tanto en mí como en las relaciones. Puedo incluso ser adicta a terapias, porque las terapias de alguna forma es un contexto un poco al margen de la vida, y si estoy de terapia en terapia y lo que hago es no vivir por estar en terapias, pues también de alguna forma me estoy poniendo como un freno. Pueden ser todas las cosas y a la vez ninguna, es decir, no se trata de decir pues hacer esto y esto no lo hagáis, sino que de lo que se trata es de que la sensación global que yo tengo con respecto a mí, con respecto a la sociedad, con respecto a las cosas, tiene que intentar ser lo más positiva posible para poder tener esa fe en la vida y esa confianza de que todo va a salir bien. Y para poder desarrollar esto, lo primero que tengo que hacer, o mejor dicho, tengo que balancearlo con limpiarme por dentro, es decir, tengo que ver lo que hay, no tengo que taparlo. Este eclipse nos pone en contacto con esto, es decir, que en los dos sentidos, es decir, en el lado negativo nos pone en contacto con qué es lo que estás haciendo en tu vida, que lo que hace es ponerte una adicción para evitar ver qué es lo que tienes que, que trabajar para mejorar esa sensación global. Y en positivo también puede ser una fuente de inspiración, es decir, qué cosas realmente están en tu vida y te hacen bien porque te permiten conectar con esa fe en la vida. Piscis habla mucho de tema de creatividad y de tema de artistas, porque por poner un ejemplo, si yo soy músico o si yo la música me hace vibrar, pues entonces yo componiendo o yo escuchando música, pues al final estoy desarrollando una sensación global positiva, porque es como si me estuviera diciendo, mientras yo tenga la música voy a ser feliz porque estoy conectando con que la vida merece la pena ser vivida, porque la música me conecta con que la vida es bonita. Pero no quiero decir que la música es buena y otras cosas no, porque si yo la música lo que hago es que se convierta en una forma de yo evadirme de la realidad, pues entonces se convierte en negativo. Es decir, al final el eclipse nos pone en contacto con dos cosas, con las cosas que tenemos en positivo para poder conectarnos con esa fe en la vida, o las actividades que sí que nos hacen conectar con esa fe en la vida, y con las actividades que lo que nos hacen es evadirnos. El tema de Piscis es complejo porque no se trata de si yo me siento bien o yo me siento mal, sino que yo puedo estar sintiéndome bien, pero me puedo sentir bien evadiéndome de la realidad, con lo cual eso es negativo, porque yo tengo que sentirme bien con esa fe en la vida para poder vivir la vida, no para escaparme de ella. Y si yo me estoy sintiendo bien de verdad y estoy viviendo la vida, pues entonces es maravilloso, porque yo estoy viviendo la vida en una plenitud mucho mayor que si simplemente la vivo sin esa sensación global en positivo, que como digo, pues puedo estar bien por dentro, puedo estar bien con mi trabajo, con mis amistades, tal, pero hay algo como más profundo que está como taponado. Eh, el tema también sería ver este eclipse como una especie de cierre de capítulo. Es decir, ha habido durante muchos años mucho énfasis en la energía pisciana o en el equilibrio entre energía pisciana y energía de Virgo. Y entonces esto nos ha puesto en contacto con todas estas cosas de una forma bastante continua y bastante repetitiva. Es decir, la vida nos ha ido poniendo energía para que esto que está pasando en este eclipse del domingo, que no solamente se va a sentir el domingo, sino que se va a sentir durante más semanas, o incluso se lleva sintiendo más tiempo, es para que nos pongamos tomemos conciencia de qué es lo que nos conecta realmente con la fe en la vida y qué es lo que nos evade de esa vida. El mejor ejemplo es el tema de las drogas, pero quiero dejar claro que el tema de las drogas muchas veces no es tanto que sea una droga tal cual, sino que hay muchas actividades y muchas cosas que a lo mejor en teoría son positivas, pero que pueden funcionar como una droga. Si yo estoy drogada, pues sí, en el momento que estoy drogada puedo estar teniendo una sensación
que yo creo que es positiva, pero al final es que me estoy evadiendo porque no estoy viendo la realidad. Se trata de tener esa sensación en positivo, pero estando dentro de la vida y estando dentro de la realidad. Y esto evidentemente es una utopía, porque nunca voy a poder estar súper feliz, súper conectada, viviendo la realidad y todo al mismo tiempo, pero de lo que se trata es de ir trabajando en ello. Entonces este eclipse también se puede ver y de hecho es una especie de cierre de capítulo, porque llevamos muchos años con mucho trabajo en este tema, y de comienzo de otro capítulo. Cuando los nodos cambien a Leo y a Acuario, va a ser otro momento de la vida en el que el tema ya no va a estar tanto en soltar lo que no nos hace bien, las adicciones, y pongo adicciones entre comillas, a todo lo que nos hace evadirnos de la realidad para evitar trabajar en esa sensación global. Y va a pasar el tema a otra cosa, que va a ser nuestro propio brillo, cómo nosotros podemos desarrollarnos más como un ser individual que somos. Pero lo que está ocurriendo con este eclipse, y se va a notar durante más tiempo, es que ahora mismo estaríamos, por así decirlo, como si eh, nuestra vida fuera una película mejor dicho, un cine, y entonces estamos terminando una película, o mejor dicho, una serie, y estamos terminando un capítulo y va a empezar el siguiente, pero es que ahora mismo lo que estamos viendo son los créditos del capítulo que está terminando, y entonces la sensación es extraña, porque estamos viendo esos créditos y sabemos que va a empezar algo nuevo, pero todavía no vemos el capítulo nuevo. Y sabemos que el capítulo terminó, porque realmente no estamos viviendo en ese capítulo, pero todavía estamos viendo los créditos como, y entonces todavía de alguna forma estamos en ello. Entonces la sensación puede ser un poco extraña. Se trataría, por tanto, durante este tiempo, pues de ver qué es lo que nos sirve de fuente de inspiración para tener más fe en la vida y qué es lo que nos evade de ello. No hace falta que hagamos este proceso de forma racional, sino que de alguna forma la vida lo que va a hacer es ponernos en contacto con esto, pero hay que recordar que todo esto es con un trasfondo de estrés, con lo cual si nosotros tenemos estrés de por sí y encima nos están pidiendo que quitemos adicciones a lo que nos hacía evadirnos de la realidad, el resultado puede ser un nerviosismo constante. Y como he dicho, esto puede ser muy desagradable y de hecho se trata de que nos pongamos en contacto con esto para poder liberarlo. Entonces, la mejor recomendación que puedo dar para esta semana es que se descargue con actividad, se descargue eh, escribiendo cartas y quemándolas, se descargue con deporte, se descargue tomando posicionamientos diferentes ante los conflictos, y sobre todo pues que se recuerde que esto es algo temporal, que no va a ser algo que va a estar para siempre. Entonces, bueno, no sé si todos los vídeos de los signos van a salir a lo largo de este fin de semana, pero es mi idea. Pero si no, desde ahora hasta la semana que viene iré sacando un vídeo particularizado para cada signo, para el pronóstico de marzo. Así que, bueno, os deseo a todos feliz semana y nos vemos en los vídeos de los horóscopos y en el próximo vídeo semanal.